más Dios me da la oportunidad para estar aquí con ustedes, para estudiar su santa y divina palabra. Antes de comenzar el estudio, les invito a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu santo nombre. Estamos aquí, Padre amado, tu pueblo reunido para estudiar tu santa y divina palabra. Te pedimos de favor que tú vengas a instruirnos, que tú nos prepares y nos capacites para poder entender estas hermosas enseñanzas que tú nos has dejado escritas en la Biblia, para aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Padre amado. Permite que podamos gozarnos en tu presencia. Permite que nos podamos gozar estudiando tu palabra, Padre amado. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos aceptar tus enseñanzas escritas en la Biblia, Padre amado, que son palabra tuya, que son palabras de vida eterna, Padre amado. Ayúdanos y danos fuerzas. Guíanos y dirígenos. Derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que nos pueda guiar e iluminar, Padre amado, en el estudio que vamos a llevar a cabo en tu santa y divina palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Daniel 8:14, ya lo leímos. Dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Las 2300 tardes y mañanas es una profecía que está relacionada con el pueblo de Dios. Esa fecha es muy importante para nosotros como adventistas del séptimo día, porque en ese día de 22 de octubre de 1844, se inició el juicio investigador en el cielo, ¿verdad? Es una verdad que como pueblo somos bendecidos y que nosotros podemos entenderla gracias a Dios, a los libros del Espíritu, profecía y a la Biblia, ¿verdad? Dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Ahora, 2300 tardes y mañanas, ¿qué son? Son días. ¿Cómo podemos saber que son días? Pues, acompáñenme en Génesis. Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 5. Tenemos que encontrar y establecer un patrón en las profecías, hermanos. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ven, aquí podemos encontrar un patrón establecido por Dios. Tarde y mañana equivale a ¿cuánto? A un día, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Porque la profecía de Daniel 8:14 dice que 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Está hablando en plural. Entonces quiere decir que son 2300 días literales, ¿verdad? Ahora, cuando Dios habla en profecía de días literales, está hablando de años. ¿Cómo podemos saber? Pues los invito en Ezequiel capítulo 4 y versículo 6.
Ezequiel 4, versículo 6 dice, y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Dice, día por año te he dado. ¿Ven? 40 días viene a equivaler ¿cuánto? 40 años en profecía. Otro ejemplo lo encontramos en Números, capítulo 14 y versículo 34. Números 14 y versículo 34. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Ven? Aquí tenemos otro ejemplo, hermanos, de que cuando Dios habla de días en profecía, vienen a ser años literales, ¿verdad? Entonces, la profecía de Daniel 8:14, cuando dice hasta 2300 días, eso equivale a 2300 ¿qué? Años. 2300 años. Es bien importante que entendamos eso, hermanos. Como pueblo debemos de saber estas verdades. Debemos estudiar estas grandes verdades. ¿Por qué es importante esto de las 2300 tardes y mañanas? ¿Saben por qué es importante, hermanos? Porque están relacionadas con qué acontecimiento que se está llevando a cabo ahora. Por eso es de vital importancia para nosotros como pueblo, hermanos, entender esta profecía. Las 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años literales, está vinculado con el juicio investigador. Y el juicio investigador es sumamente importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en el juicio investigador se está desarrollando el juicio de los santos, de los que una vez profesaron ser cristianos. Entonces, es muy importante que entendamos eso, hermanos. Ahora, una vez que entendamos que los días en profecía son años literales, cuando entendamos que las 2300 tardes y mañanas son 2300 días, equivalente a 2300 años, tenemos que entender exactamente punto por punto, hermanos. Acompáñenme en Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, comenzando del versículo 20. Bueno, si pudiera aquí. Sí, no, yo creo que así está bien, hermano. Sí, creo que así está bien. Sí, está bien, tranquilo. Daniel, capítulo 9, versículo 20, comenzando en adelante. Dice, aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, esto fue cuando le dijo de las 2300 tardes y mañanas. Dice, y me hizo entender, y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Él no había entendido de las 2300 tardes y mañanas. Ahora se presenta el ángel Gabriel enviado por Dios para enseñarle y mostrarle la visión. Y dice, versículo 23, al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. ¿Cuál orden? La de las 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Dice, porque tú eres muy amado, entiende pues el asunto y considera la visión. ¿Cuál visión? La relacionada con las 2300 tardes y mañanas, hermano. Dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice, sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 72 semanas la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por 1 semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Aquí en el capítulo 9, el ángel Gabriel es enviado por Dios para que le haga entender a Daniel lo de las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Él no había entendido esa parte. Pero entonces, porque recuerden que estaba en visión, Dios le mostró en visión a Daniel lo de los reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, y así eventualmente, y posteriormente lo de las 2300 tardes y mañanas que él no había podido entender. A mí me llama la atención cómo es que Dios se preocupa por nosotros, hermanos. El profeta Daniel no entendía la visión. ¿Y qué hace Daniel? Se pone a orar y le pide a Dios. Y en su oración, ¿qué hace? ¿Qué responde Dios? ¿Envía a quién? Al ángel Gabriel. ¿A qué? A darle a entender y a explicarle lo de la visión que no había entendido. Eso es importante para nosotros, hermanos, porque también en nuestro caso, cuando yo no entiendo algo, eso es lo que yo hago, hermanos. Yo voy de rodillas ante la presencia de Dios y yo le pido a Dios que me ayude a entender lo que está escrito en su palabra, sea una parábola, sea una profecía de Apocalipsis o de Daniel. Como cristianos, eso es lo que debemos de hacer, hermanos, seguir el ejemplo de Daniel. Cuando no entendía, suplicó a Dios y su súplica fue ¿qué? Oída. Así nosotros, hermanos, cuando no entendamos un punto de nuestras doctrinas, cuando no entendamos un punto de las escrituras, acudamos a Dios, hermanos, en oración, busquémoslo, pidámosles que nos ayude a entender, y Él lo hará. Conmigo lo ha hecho. Yo no entendía muchas cosas, ahora Dios me ha enseñado muchas cosas por su bondad. Ahora bien, son 2300 años, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Y dice que son 70 semanas determinadas para su pueblo. En el versículo 24. Determinadas quiere decir que son descontadas literalmente. O sea, ¿descontadas de dónde? De los 2300 años, 70 semanas son descontadas. Que 70 semanas vienen a ser, ¿cuánto? 490 años. Ahora, ¿a partir de cuándo es que comienza a correr el tiempo de las 2300 tardes y mañanas? En la Biblia hay 3 decretos. Un decreto se encuentra, el primer decreto se encuentra en Esdras, en el capítulo 1. El primer decreto se encuentra ahí, dice, en el capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino y lo puso también por escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Ven, aquí se da el primer decreto. Pero hay otro decreto en el capítulo 6. El primer decreto es de Ciro, rey de Persia.
El segundo decreto es de Darío. Dice, capítulo 6 de Esdras. Dice, entonces el rey Darío dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el que estaba escrito así, memoria. Dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén para que fuese edificada la casa, lugar donde se ofrecen sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 70 codos su anchura, con 3 hileras de piedras grandes y una hilera de madera nueva, y que los gastos sean pagados por la casa del rey, y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y sean traídos al templo que está en Jerusalén a su lugar y sean puestos en la casa de Dios. Este es el segundo decreto que fue dado por Darío. Pero hay un tercer decreto y ese es el importante para nosotros, para la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Está en el capítulo 7, comenzando del versículo 1, hermanos. Dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitod, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que pidió, según la mano de Jehová su Dios era sobre él. Y subieron con él a Jerusalén, de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores, y porteros y servidores del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º, el año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5º llegó a Jerusalén según la buena mano de su Dios sobre él, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Dice, y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba instruido en las palabras de los mandamientos de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, perfecta paz, etc. Por mí es dado mandamiento que cualquiera este es el decreto, dice, por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiera en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya. Este es el tercer decreto de Artajerjes. Y este es el importante. De acuerdo a la historia, hermanos, este decreto se dio en el año 457 antes de Cristo. Entonces, cuando tenemos de partida ese decreto, el año 457, volvamos a Daniel, capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9, el versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ve? Aquí le especifica el ángel Gabriel a Daniel. Dice, entiende que desde que se dé la orden para reedificar a Jerusalén, ¿verdad? Habrá 70 semanas, hermano. 7 semanas, 62 semanas y una semana.
Cuando partimos del año 457 antes de Cristo, contando de ahí en adelante, llegamos hasta el año 1844 de nuestra era. Del 457 a 1844 hay 2300 años literales, hermanos. Pero vamos a seguir estudiando. Dice que son 70 semanas, ¿verdad? En el versículo 25 dice que hay 7 semanas. 7 semanas que van del año 457, al año 408. 7 semanas, hermanos. 7 semanas. ¿Cuánto equivale? 49 años. 7 por 7, si multiplicamos 7 por 7 son 49, ¿verdad? Son 49 años literales. Esas son las 7 semanas, pero también dice que también habrá 62 semanas. Esas 62 semanas, hermanos, van del año 408 al año 20, del año 408 antes de Cristo al año 27 después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que eso equivale a cuánto? 434 años, hermanos, ¿verdad? Entonces, los 434 años y los 49 años nos da la suma de cuánto? 483 años, pero nos falta un año, ¿verdad? Del año 457 al año 408 antes de Cristo son 49 años, que son 7 semanas. Del año 408 antes de Cristo al 27 después de Cristo son las otras 62 semanas, ¿verdad? Que son 434 años, ¿verdad? Sumamos los 490 y los 434, vienen a ser 483 años, ¿verdad? Pero dice que son 70 semanas, que son 490 años, ¿verdad? En el versículo 25 de Daniel 9, ¿verdad? Dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas? La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, ¿por qué en tiempos angustiosos? Fue edificada en tiempos angustiosos. ¿Por qué en tiempos angustiosos? Acompáñame en Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 4. Versículo 8 y 16. Dice, Nehemías capítulo 4, versículo 8, 16 y 18. Dice, y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Por eso dice que iba a ser construida en tiempos angustiosos. Versículo 16. Dice, más fue que desde aquel día la mitad de los jóvenes trabajaba en la obra y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Versículo 17. Dice, los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Por eso se trabajó se trabajó para la reedificación del templo de Jerusalén en tiempos angustiosos, hermanos, porque los enemigos se los opusieron, no querían. Sabemos que el que estaba detrás de todo eso era el enemigo de Dios, ¿verdad? El que se reveló en el cielo, ¿verdad? Dice, versículo 18, dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí.
Siempre ha sido así, hermanos. Siempre cuando se trata de trabajar en la obra de Dios, siempre hay persecución. Y también nosotros vamos a padecer persecución. Cuando se restablezca el sábado, cuando se dé el último mensaje de misericordia al pueblo, al mundo entero, hermanos, también vamos a hacerlo en tiempos angustiosos, porque se va a iniciar una persecución contra los santos. La bestia, de Apocalipsis 3 y la segunda bestia de Apocalipsis se van a unir cuando promulguen una ley dominical. Y también va a ser proclamado ese mensaje en tiempos angustiosos, hermanos. Ahora bien, hermanos, acompáñenme a Daniel 9. Versículo 26. Quiero que vayamos entendiendo bien, hermanos, que las 7 semanas van del 457 al 408, que son 49 años. Las 62 semanas van del 408 antes de Cristo al 27 después de Cristo, que son 434 años, sumados con los 49 años, son 483 años, ¿verdad? En el versículo 26 dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación, será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra. Las asolaciones están determinadas. ¿Verdad? En el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, ¿verdad? Ahora, dice que ungir al santo de los santos, ¿verdad? Eso se refiere al acontecimiento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el año 27 de nuestra era, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Lucas 3, 21 al 23. Acompáñenme, por favor. Lucas capítulo 3, 21 al 23. Dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo, como se creía, hijo de José, hijo de Elí. Dice que comenzaba era como de 30 años, ¿verdad? Y de acuerdo a la profecía fue bautizado en el año 27. También lo podemos comprobar en Hechos capítulo 10 y versículo 38, si me acompañan, por favor. Hechos capítulo 10 y versículo 38, de la profecía que habla de ungir al santo de los santos. Dice, en el versículo 37, dice: palabra que vosotros sabéis, fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Ve, aquí el apóstol, aquí pues en Hechos se comprueba una vez más y se verifica de que cómo Dios, ¿verdad?, ungió a Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces nos queda una semana, ¿verdad? Esa semana, acompáñame en Daniel 9.
Daniel 9, versículo 27. Recuerden que del año 457 hasta el 27 son 483 años, pero la profecía dice que son 490 años que son descontados de los 2300 años para el pueblo de Israel. Daniel 9, versículo 27 dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Una semana, ¿verdad? Dice, por una semana. Una semana, ¿cuántos años son? 7 años, ¿verdad, hermanos? 7 años. Del 453 al 27 después de Cristo son 483 años literales. Del 27 de nuestra era al año 34 son otros 7 años. 483 más 7 años es un equivalente de 490 años, hermanos, ¿verdad? Y dice que confirmará el pacto con muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Acompáñenme en Hebreos capítulo 10 y versículo 12, por favor. Hebreos capítulo 10 y versículo 12. Sería bueno que comenzáramos del versículo 11 para entender un poco mejor. Dice, y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados de un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Jesús solamente hizo un sacrificio para el perdón de los pecados de todo el mundo. En los símbolos, ¿verdad?, del Cordero, se hacía ¿qué? Cada año, una vez cada año entraba el sumo sacerdote para hacer la expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel y para purificar el santuario también, ¿verdad? Ahora bien, Daniel 8:14 dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora, ¿cuál santuario? Recuerden que hay dos santuarios, había dos santuarios, el terrenal y el celestial, ¿verdad? Acompáñame en el capítulo 9 de Hebreos. Comenzando del versículo 1. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 1 dice, ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así. La primera parte en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la propiciación, el cual es llamado el santuario. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo. Recuerden que el tabernáculo tenía dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? En el lugar santo todos los días se ofrecían sacrificios, ¿verdad? Pero en el lugar santísimo solamente una vez el sumo sacerdote entraba para purificar el santuario. Dice, versículo 4, dice, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio de Dios, ¿verdad? En la primera parte se refiere al lugar santo, ¿verdad? Versículo 7, pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, donde estaban las dos tablas del pacto, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo,
dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que les fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este mundo, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención, ¿verdad? Entró Jesús en el lugar santísimo que está en el cielo, ¿verdad? Cuando Jesús ascendió al cielo, primero entró al lugar santo, ¿verdad? Pero después de 1840, antes de 1844, Jesús estaba oficiando en el lugar santo. Después de la profecía de 1844 es cuando Jesús entra al lugar santísimo para llevar a cabo su obra sacerdotal, su obra intercesora por su pueblo, hermanos, para abogar por ellos. Dice, por versículo 13 del versículo 9 de Hebreos, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Ven? Se tenía que hacer una purificación en el santuario celestial. Entonces, cuando Daniel 8:14 dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, estaba haciendo referencia al lugar santísimo que está en el cielo. Porque recuerdan de Moisés cuando lo llamó Dios, ¿qué le dijo? Dice, le mostró, dice, tienen que hacer un tabernáculo, dice, y lo harás conforme al modelo que te mostraré, ¿verdad? Entonces, si hay un modelo, quiere decir que el terrenal tiene que ser similar al que está en el cielo, y ese modelo está en el cielo, hermanos, ¿verdad? En donde Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora bien, del 457 antes de Cristo al año 34 son las 70 semanas que están determinadas o descontadas para el pueblo de Israel, ¿verdad? Que son 490 años, ¿verdad? En Hechos, acompáñenme en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Dice, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Ahora acompáñenme a Hechos, ahí mismo, el capítulo 8, versículo 1 y 4. Hechos 8, 1 y 4. Dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice, y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra, ¿verdad? Los 490 años, que son 70 semanas descontadas para el pueblo de Israel, llegan al año 34 de nuestra era, ¿verdad? Y con la muerte de Esteban y el apedreamiento de su muerte,
Pues con eso sellaron, ¿verdad?, su rechazo al Salvador, que había muerto por sus pecados. Entonces, si descontamos de los 2300 años, 490 años, ¿nos quedan cuánto? A ver, saquen calculadora, por favor. Ya sabemos que dan comienzo en el año 457 antes de Cristo, ¿verdad? Si descontamos 2300 años, si a los 2300 años le descontamos 490 años, nos quedan 1810 años, ¿verdad? Ahora bien, nos quedan del año 34 a 1844, nos quedan 1810 días. Ahora, si a los 1800, como fueron descontados 490 años, ¿verdad? Entonces, nos quedan 1810 días, ¿verdad?, descontando los 490 años. Si a los 1810 días le sumamos los 34 años comenzando de nuestra era, 34 años contando del 1, 2, 3 después de Cristo, son 34 años, y le sumamos los 1810 años, ¿a dónde llegamos? Llegamos a 1844, hermanos. Una profecía cumplida exactamente como Dios lo tuvo planeado, hermanos. O sea, no puede haber duda en nosotros respecto a la profecía, hermanos. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios sabiduría, que nos ayude a poder entenderla, a leerla, a consagrarla. Para presentar estos temas, hermanos, para aprender de Dios no es nada fácil, requiere un esfuerzo. Uno tiene que estudiar, uno tiene que ponerse en las manos de Dios. Pero también el enemigo trabaja y hace su parte para que uno se desanime y uno no estudie. Él también te molesta, pero no me asusta, porque Pablo dijo, mayor es el que está con nosotros, ¿verdad? Ahora bien, quiero que nos quede claro, hermanos, que las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 corren del año 457 antes de Cristo hasta 1844 de nuestra era, que son los 2300 años, hermanos, ¿verdad? Ya lo pudimos comprobar, que los 1810 días que nos quedaban de los 2300 años, sumándole los 34 años de nuestra era, llegamos a la fecha de 1844, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Ahora, ¿qué fecha fue? Fue un 22 de octubre, ¿verdad? De 1844. ¿Qué día fue? ¿Qué día de la semana cayó? Sí, la fecha fue un 22 de octubre de 1844. En este año, el 22 de octubre, ¿qué día cayó? Un jueves. 22 de octubre de 1844 cayó un día martes. Yo me puse a investigar en Google, en el calendario de 1844, y ahí descubrí que fue un martes. Fue un martes, hermanos, 22 de octubre de 1844, cuando Cristo dio inicio a su ministerio sacerdotal en el lugar santísimo que está en el cielo, hermanos. Ahora bien, acompáñame en Levítico 16, por favor. Levítico 16, comenzando del versículo 15, por favor. Dice: después degollará en expiación el macho cabrío expiatorio que era por el pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro. Y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y hará expiación por el santuario, por las inmundicias de los hijos de Israel y por sus rebeliones y por todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias.
¿ves? Se tenía que hacer expiación por el lugar, por el santuario, ¿verdad? Por el lugar santísimo, ¿verdad? Así como Jesús ahora está haciendo expiación, ¿verdad? Está haciendo la purificación del santuario celestial. Ahora, ¿cuántas veces lo hacía el sumo sacerdote? En Levítico 16 y comenzando del versículo 32 al 34, por favor. Dice, y hará la reconciliación el sacerdote que fuera ungido y cuya mano hubiere sido consagrada para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras santas, y hará expiación por el santuario santo. También hará expiación por el tabernáculo de la congregación y por el altar. Además hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel por todos sus pecados, una vez al año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Una vez al año se tenía que hacer expiación, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo Jesús nuestro Señor. En este momento, como Él es eterno, ¿verdad? Él no muere, ¿verdad? Porque es eterno, Él es inmortal. Por eso que dice, leímos en Hebreos 9, que Él entró una sola vez y para siempre, ¿verdad? Y eso es lo importante para nosotros como pueblo, como hijos de Dios. Es importante que entendamos esta semana, hermanos, que entendamos esta profecía de las semanas, porque está relacionado con el juicio investigador. Eso nos tiene que llevar a pensar que mientras estemos con vida, tenemos esperanza de arrepentirnos de algún pecado que hayamos cometido, hermanos. Por eso es trascendental lo de las 2300 tardes y mañanas para nosotros, hermanos. Tiene que ver con el juicio investigador. El Espíritu de Profecía dice que por un pecado acariciado que no se confiese, uno pierde la vida eterna, hermanos. Uno pierde la vida eterna. ¿Recuerdan de Acán? Cuando cuando saquearon a la ciudad y encontró algo, cuando Dios había dicho que no, y ellos lo escondieron en su tienda. ¿Y qué pasó con él? Lo apedrearon. Tuvieron que matarlo. ¿Por qué les digo esto? Por un pecado acariciado, él perdió la vida eterna. Y eso es lo que dice el Espíritu Profecía, que por un pecado eterno no confesado, podemos perder la vida eterna también nosotros. Por eso es de suma importancia que entendamos lo de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, para que podamos saber en qué momento de la historia estamos nosotros, hermanos. ¿Verdad? Hoy es cuando, con más fervor, con más fuerza, con más anhelo, debemos de buscar a Dios, debemos de buscar la santificación, hermanos. Y podemos lograrlo con la ayuda de Dios. Podemos ayudarlo con la ayuda de Dios, hermanos. Así como ayudó a los apóstoles, así como Dios ayudó a su Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, para que fuera vencedor, Él puede ayudarnos a nosotros también para que seamos vencedores, hermanos. Entonces, para concluir, las 2300 tardes y mañanas corren del año 457 antes de Cristo a 1844 de nuestra era, ¿verdad? Estudiamos que las 70 semanas, que son 490 años, corren del 457 de antes de Cristo al 34 de nuestra era, ¿verdad? Y descontando esos 490 años de las 2300 años, nos quedan 1810 días, que son 1810 años. A esos 1810 años le sumamos los 34 años de nuestra era hacia acá, llegamos a 1844, hermanos. Así que yo les invito a que nos humillemos más ante la presencia de Dios, buscarlo y pedirle que nos ayude a entender estas grandes verdades, hermanos. Que Dios los bendiga y feliz sábado.